Como siempre es un gusto saludarles. Vamos a arrancar con nuestra clase de hoy en la temática que venimos desarrollando habitualmente. En primer lugar, si existen algunas dudas respecto de lo desarrollado en clases anteriores, y a partir de ahí, si les parece bien, podemos seguir avanzando en la temática que tenemos preparada para el día de hoy. Que hoy vamos a ocuparnos de la lección 11 en primer lugar, y si nos da tiempo me gustaría introducirnos también en la lección 13. Vamos a saltarnos la lección 12 porque estoy viendo la posibilidad de desarrollar esa clase con algún grado de, para cambiar un poquito la temática en particular, y a ver si podemos invitar a alguien que nos acompañe para el desarrollo de esa lección. Pero por ahora, si me escuchan correctamente y si no hay ninguna pregunta con relación a las clases anteriores, vamos a arrancar. Voy a compartir pantalla y vamos a arrancar. Si me confirman que pueden ver, entiendo que sí todos. Vamos a arrancar con la lección número 11. Bien. Si les parece bien, arrancamos con la lección número 11. Vamos a hablar hoy de los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales. Vamos a hablar de derechos reales. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando nos ocupamos de esta materia es que en muchos asuntos, por ejemplo, en cuestiones que tienen que ver con relaciones patrimoniales entre esposos, que ya tuvimos oportunidad de desarrollar, o en lo que vamos a desarrollar también, si nos da el tiempo el día de hoy, a partir de los actos jurídicos y más concretamente en materia de contratos, tenemos que estar pensando en que pueden terminar siendo afectados también bienes, ¿vale? Es decir, estas relaciones pueden referirse a los bienes. Y como decíamos, en materia, cuando hablábamos de las relaciones patrimoniales entre los esposos, tenemos que decir aquí también que de lo que vamos a hablar hoy son de aquellas cuestiones que son de estricto carácter real, es decir, las que tienen que ver con los derechos reales respecto de los bienes, ¿vale? No vamos a referirnos en este punto a las relaciones que pueden tener vinculación con estas. Decíamos, un contrato de compra-venta de un inmueble, evidentemente, es un contrato que podrá tener un derecho aplicable a esa relación contractual, es decir, al cúmulo de derechos y obligaciones entre comprador y vendedor. Pero a esa situación tenemos que considerar, o en esa situación también tenemos que considerar otros elementos que no son los puramente contractuales, otros derechos aplicables que no tienen que ver exclusivamente con la relación contractual, como podría ser, por ejemplo, cuestiones que ya desarrollamos, la capacidad para celebrar el contrato, por ejemplo, o también podríamos estar viendo la cuestión que tiene que ver con los derechos reales propiamente dicho, ¿vale? Es decir, cómo se definen esos derechos, cómo se caracterizan esos derechos, que son una cuestión que puede tener que ver con el contrato o con las relaciones patrimoniales en su caso. Diferenciando esto entonces, podemos decir que en un contrato, por ejemplo, de compra-venta de un inmueble, vamos a tener por un lado que determinar el derecho aplicable a la capacidad de derecho, a la capacidad de hecho de las personas que participan en esta relación, y al mismo tiempo, por otro lado, vamos a tener un ordenamiento jurídico que podría estar regulando las relaciones que surgen como consecuencia de ese contrato, es decir, los derechos y obligaciones derivados propiamente del contrato. Y un tercer apartado podría ser el derecho aplicable a esos bienes sobre los cuales o sobre el cual recae la relación. Si fuese un inmueble, entonces lo que tenga que ver con ese inmueble, el derecho aplicable a ese inmueble como tal, desde la misma definición de bienes, es decir, de la misma definición de el ordenamiento respecto de qué se puede considerar un bien, y a partir de ahí el desarrollo de la materia.
Insisto, si tienen alguna duda, por favor, no duden en parar. Como siempre, les voy a pedir, para que no se vuelva esto una actividad monótona, que alguno de ustedes gentilmente me ayude con la lectura y luego hacemos el análisis de las disposiciones normativas que rigen esta materia. Hoy, en esta materia, vamos a ocuparnos del Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1889, el Tratado de Derecho Civil de 1940 y las disposiciones del Código Civil, además de las del Código de Organización Judicial en el ámbito del derecho interno. Les pido, por favor, si hay alguien que quiera ayudarnos. Sí, profe, ¿qué necesitas que lea? ¿Quién sos que no te estoy viendo? Perdón. Ay, entré con otro nombre por lo visto. Ale Fernández dice, pero Araceli Morini soy profe. Araceli, vale, Araceli, sin problema. Muchas gracias, Araceli. Si te parece bien, arrancamos con el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo de 1889. Con el artículo 26, por favor, Araceli. Sí. Artículo 26. Los bienes, cualquiera que sea su naturaleza, son exclusivamente regidos por la ley del lugar donde existen en cuanto a su calidad, a su posesión, a su enajenabilidad absoluta o relativa y a todas las relaciones de derecho de carácter real que son susceptibles. Muy bien. Gracias. Araceli me dijiste, ¿verdad? Sí, profe. Araceli, muy bien. A ver, vamos a hacer, y lo suelto ahí porque por aquí suelen surgir las primeras dudas, pero creo que si sentamos bien las bases, el desarrollo puede resultar mucho mejor. Cuando decimos derecho aplicable a los bienes y de conformidad con este artículo, ¿a qué aspectos de esos bienes nos estamos refiriendo? Lo primero tiene que ver con su propia naturaleza, ¿sí? Fíjense. Dice, cualquiera sea su naturaleza, es decir, cualquiera sea la naturaleza de estos bienes, como vengan caracterizados, son exclusivamente regidos por la ley del lugar donde existen en cuanto a su calidad, ¿sí? ¿A qué creen ustedes que se refiere cuando se habla de su calidad? A ver, Miriam Vega, por ejemplo. ¿Cuál es el supuesto aquí? Calidad. Miriam, ¿estás por ahí? ¿De dónde procede, profe? Te escuchamos muy bajo, Miriam. Si te podés acercar un poquito. ¿De dónde proceden las normas? No, dice en cuanto a su calidad. Se refiere a la calidad de los bienes. Evidentemente no se está refiriendo a cuestiones que tengan que ver con calidad en el sentido de si es bueno, es malo, es más fuerte, más débil, mayor duración, mayor resistencia. No nos estamos refiriendo a eso, porque es una cuestión legal. Decimos a la calidad, a su calidad de bienes. ¿Qué podría ser? ¿Dónde podría existir alguna bienes distinción? muebles o inmuebles, doctor. Muy bien, exactamente, Celeste. Ahí está. Entonces, esa puede ser una de las primeras cuestiones a definir. El ordenamiento jurídico del lugar en el que se encuentra la cosa define lo primero, si ese bien tiene que ser considerado un bien mueble o un bien inmueble. Y dependiendo de esa definición, de esa determinación de su calidad, también se derivarán otras cuestiones que tendrán que ver con el tratamiento que le dará ese mismo ordenamiento jurídico a los bienes muebles y a los bienes inmuebles. Por ejemplo, que un bien sea definido como un bien inmueble y luego en algún otro punto del mismo ordenamiento se establezca que para que los bienes, para probar la propiedad, por ejemplo, de un bien inmueble respecto de terceros, se debe realizar por escritura pública y luego inscribir en los registros públicos. Con lo cual, el hecho de definir en el ordenamiento jurídico
que un bien con unas determinadas características es mueble o es inmueble, tiene una incidencia de partida. Es decir, a partir de ahí tendrá otras consecuencias que vaya definiendo el mismo ordenamiento jurídico. En la segunda cuestión, dice respecto a su enajenabilidad absoluta o relativa, es decir, en la determinación de si un bien o un tipo de bien en particular es o no enajenable, lo primero, o si es enajenable o no de forma parcial. Y además, todas las relaciones de derecho de carácter real, y esto es lo importante, dice de carácter real. Esto quiere decir que no se refiere a las cuestiones de tipo contractual o como las que estábamos viendo antes, las que vienen definidas respecto del régimen patrimonial de los esposos, por ejemplo. Tampoco en cuestiones de materia sucesoria. Tampoco cuando hablamos de una cuestión que tiene que ver con deudas o créditos o convocatorias de acreedores, etc. Entonces, estamos hablando de que la ley del lugar de situación de los bienes define, en primer lugar, su naturaleza de si es un bien mueble, un bien inmueble o de cualquier otra denominación que pudiera tener ese ordenamiento jurídico en particular. Es decir, define su calidad en primer lugar. En segundo lugar, la enajenabilidad absoluta o relativa como una cuestión importante, pero luego todas las cuestiones que tienen que ver con las cuestiones derivadas de su condición de carácter exclusivamente real. Y no alcanzan a las cuestiones contractuales o a las demás otras cuestiones a las que hemos referido antes. Siguiente, por favor, artículo 27, Araceli. Araceli, ¿estás ahí? Sí, profe. Artículo 27. Dice, los buques en aguas no jurisdiccionales se reputan situados en el lugar de su matrícula. Muy bien. Aquí, lo primero que les voy a preguntar es si esto es una norma material o es una norma de conflicto. De conflicto. ¿Por qué, Nadia? Porque remite a la legislación de la matrícula del buque. Si tiene una matrícula paraguaya, se regirá por la ley paraguaya. Muy bien, puede ser un análisis. ¿Alguien dice lo contrario? ¿Alguien sostiene lo contrario? Es una norma material, Nadia, ¿sí? Y explico por qué. Aunque el efecto sea el de una norma de conflicto y por eso te puede llevar a la confusión, es una norma material, porque lo que está definiendo es lo que debe entenderse por lugar de situación, ¿sí? No deja librada la definición del lugar de situación a otra norma, sino que la define directamente. Dice, se entenderá que los buques en aguas no jurisdiccionales se reputan situados en el lugar de su matrícula. Es decir, crea una ficción y dice que aunque el buque se encuentre en aguas no jurisdiccionales, se entenderá que se encuentra situado en el lugar de su matrícula. Y por eso es una norma material, porque define lo que debe entenderse por buque en aguas jurisdiccionales, es decir, ubicación del buque en aguas no jurisdiccionales. Ahora bien, ¿cuál es el efecto? Es el efecto que nos señaló Nadia, que cuando nos preguntamos cuál es el derecho aplicable a las cuestiones de estricto carácter real sobre los buques que están en aguas no jurisdiccionales, la conclusión será, en aplicación del artículo 26 y el artículo 27, que será no la del lugar de su ubicación de hecho, sino la de su ubicación de derecho, es decir, la de su matrícula, el lugar de su matrícula de conformidad con el artículo 27. Siguiente, por favor, Araceli. Artículo 28. Los cargamentos de los buques en aguas no jurisdiccionales se reputan situados en el lugar del destino definitivo de las mercaderías. Muy bien. ¿Y esta norma es una norma material o es una norma de conflicto?
material es lo mismo que el anterior. Es lo mismo, Nadia, exactamente. Aunque los bienes, si solo leyéramos el artículo 26, tendríamos que decir que el derecho aplicable tendría que ser el del lugar donde se encuentren. Como, entre comillas, no se encuentran bajo la jurisdicción de ningún Estado, se crea la ficción y se dice que será la del lugar de destino, es decir, hacia dónde se van dirigidas esas mercaderías. Está claro. Muchas gracias. Siguiente, artículo 30, por favor, Araceli. Sí, artículo 30. El cambio de situación de los bienes muebles no afecta a los derechos adquiridos con arreglo a la ley del lugar donde existían al tiempo de su adquisición. Sin embargo, los interesados están obligados a llenar requisitos de fondo o de forma exigidos por la ley del lugar de la nueva situación para la adquisición o conservación de los derechos mencionados. Muy bien, vamos por partes. Si consideramos el artículo 26, que dice que los bienes, cualquiera sea su naturaleza, se rigen por la ley del lugar de su situación, ¿sí? Por la ley del lugar de su situación. Vamos al siguiente, el cambio de situación. ¿Qué pasa cuando un ordenamiento jurídico rige las cuestiones de derecho real de un bien que se encuentra situado en el territorio de un Estado, pero que luego se produce el cambio de situación? Es lo que regula el artículo 30. El cambio de situación de los bienes muebles no afecta a los derechos adquiridos con arreglo a la ley del lugar donde existían al tiempo su adquisición. Es decir, si soy propietario de un bien mueble, de conformidad con el ordenamiento jurídico del lugar donde ese bien se encuentra en un momento, no se ven afectados si ese bien cambia de situación y se traslada a otro estado diferente que podría afectar de alguna forma esos derechos que tengo respecto a eso. La regla es que no altera, es decir, sigo siendo propietario, y cuando decimos sigo siendo propietario, sigo siendo usufructuario, sigo siendo lo que fuera respecto a él, sigo teniendo los mismos derechos de conformidad con el ordenamiento jurídico original. Ahora bien, el tratado busca dejar a salvo esos derechos y dice que, sin embargo, los interesados en mantener esos derechos, es decir, en mantener esa situación, sí que están obligados a llenar los requisitos de fondo y de forma exigidos por la ley del lugar de la nueva situación para la adquisición o conservación de los derechos mencionados. Es decir, vamos a poner un ejemplo más o menos sencillo, un automóvil, ¿no? Tenemos un automóvil que lo tenemos hoy en Paraguay y por la razón que sea nos trasladamos con ese automóvil, porque traslado mi domicilio, pero me gusta mi automóvil y lo puedo llevar, voy a vivir a Bolivia y efectivamente el automóvil es de mi propiedad, pero lo que está diciendo este artículo es que no pierdo esos derechos, pero para asegurarlos, para poder cumplir cuando se exige algún requisito para poder garantizar la existencia de esos derechos y sobre todo la oponabilidad respecto de terceros, es la inscripción, por ejemplo, en un registro público tratándose de un automóvil. En ese caso, ¿qué es lo que ocurre? Que la norma exige al interesado en mantener esos derechos o en asegurar esos derechos en cumplir con los requisitos del nuevo lugar de situación. El ejemplo del automóvil podría ser la inscripción de ese automóvil nuevamente en los registros públicos de ese estado, que en nuestro ejemplo sería el de Bolivia. Con lo cual también se daría cumplimiento a esta norma y que es lo que busca garantizar finalmente. Artículo 31, por favor, Araceli. Sí, artículo 31. Los derechos adquiridos por terceros sobre los mismos bienes, de conformidad a la ley del lugar de su nueva situación, después del cambio operado y antes de llenarse los requisitos referidos, priman sobre el primer adquiriente. Bien, la situación que se plantea es la siguiente. Si resulta que se traslada la cosa de un estado a otro y el titular de los derechos, originario por llamarlo de alguna forma,
no inicia los trámites o iniciados esos trámites no los concluye, resulta que alguien más, un tercero, adquiere derechos de conformidad con el ordenamiento jurídico del nuevo lugar de situación, estos primarán respecto del otro. Lo cual nos lleva a determinar la importancia de cumplir con la disposición del segundo párrafo del artículo 30 para aquel que quiera resguardar esos derechos. ¿Sí? Una cosa, y que quería poner de ejemplo en relación al artículo 30, es el siguiente. Pusimos el ejemplo del automóvil, por un lado, que requiere una inscripción, por ejemplo, pero cuando se trata de, cuando viajo y llevo artículos de uso personal, como podría ser un teléfono, o una computadora portátil, no existen, o en general no existen requisitos formales que cumplir, pero lo habitual es que el ordenamiento jurídico del estado en el cual me vaya trasladando de un sitio a otro, reconocerá que tratándose de este tipo de bienes, la posesión hace presumir la propiedad, por ejemplo, ¿sí? Es decir, no hay requisitos. Con lo cual, las disposiciones del artículo 30 van dirigidas sobre todo a aquellos bienes que requieren del cumplimiento de algún requisito para el ejercicio o el reconocimiento pleno de los derechos que se tienen respecto de las cosas. De la jurisdicción, artículo 67, por favor, Araceli. Sí. Artículo 67. Las acciones reales y denominadas mixtas deben ser deducidas ante los jueces del lugar en el cual exista la cosa sobre que la acción recaiga. Si comprendieren cosas situadas en distintos lugares, el juicio debe ser promovido ante los jueces del lugar de cada una de ellas. Muy bien. El principio aquí es muy claro, tan claro que incluso fragmenta el criterio de jurisdicción. Es decir, que si se va a plantear un litigio o alguna acción que involucre a un determinado bien y que tenga que ver con las cuestiones de carácter real, esa es una cuestión que tenemos que tener bien claro. Porque dice, las acciones reales o mixtas, ¿vale? Pero partamos de las acciones reales. Las acciones reales tienen que ver con derechos reales, es decir, aquellos litigios o aquellas demandas que se planteen y que vayan dirigidas a dilucidar o a discutir cuestiones que tienen que ver con los derechos reales. Insisto, cuando estamos en presencia de un contrato, aunque el contrato recaiga sobre una cosa, la cuestión seguramente se dirimirá por otros criterios que vamos a verlo justamente en las lecciones subsiguientes. Pero lo importante aquí, cuando de lo que se trata es de una cuestión de carácter real, prima el lugar de situación y por tanto son competentes para entender en la cuestión los jueces en plural, porque si los bienes estuviesen repartidos en diferentes estados, se debería ejercer las acciones en los diferentes estados donde se encuentren los bienes que están en el litigio o afectados por el litigio. Doctor, disculpe, ¿cuál Sí. sería la acción mixta? ¿Cuál sería el ejemplo? Y una acción mixta puede ser una acción que tenga que ver, que se derive, por ejemplo, de una acción personal, un contrato o algún otro derecho, pero que tenga que ver al mismo tiempo con una cuestión de derechos reales, ¿vale? Por ejemplo, podría ser un contrato que otorgue un usufructo, por ejemplo, ¿vale? Entonces, hacer valer las obligaciones derivadas del usufructo y tiene que ver con el usufructo propiamente, es decir, la figura del usufructo, ¿vale? Gracias, doctor. No, por nada. Creo que aquí. Pasamos al siguiente texto que hoy tenemos que tocar, que es el Tratado de Derecho Civil Internacional de 1940. Araceli, por favor. Artículo 32. Los bienes, cualquiera que sea su naturaleza, son exclusivamente regidos por la ley del lugar en donde están situados en cuanto a su calidad, a su posesión, a su enajenabilidad absoluta o relativa,
y a todas las relaciones de derecho de carácter real que son susceptibles. Aquí no merece la pena detenernos, como vamos a ver, de hecho vamos a seguir en la misma línea. Este artículo es réplica del artículo 26 de 1889, sigue la misma línea, ¿vale? Artículo 34, por favor. Sí, artículo 34. El cambio de situación de los bienes muebles no afecta a los derechos adquiridos con arreglo a la ley del lugar en donde existían al tiempo de su adquisición. Sin embargo, los interesados están obligados a llenar los requisitos de fondo y de forma exigidos por la ley del lugar de la nueva situación para la adquisición y conservación de tales derechos. El cambio de situación de la cosa mueble litigiosa, operado después de la promoción de la respectiva acción real, no modifica las reglas de competencia legislativa y judicial que originariamente fueron aplicables. Bien, ahí me detengo. Estoy marcando justamente una de las pocas salvedades respecto de el Tratado de 1889. Dice, el cambio de situación de la cosa mueble litigiosa, es decir, vamos a fijarnos aquí en el artículo 64, que mantiene la misma regla respecto de 1889. Las acciones reales y las denominadas mixtas deben ser deducidas ante los jueces del lugar en el cual exista la cosa sobre la que la acción recaiga. Si comprendiesen cosas ubicadas en distintos lugares, el juicio debe ser promovido ante los jueces del lugar de la situación de cada una de ellas. Hasta aquí todo igual. Lo que nos plantea el artículo 34 es una solución para un problema que no se pensó en 1889 en todo caso, que es, ya está claro que tanto el derecho aplicable como la jurisdicción competente para litigios que tengan que ver o que recaigan sobre cuestiones de estricto carácter real, rige el principio lex rei sitem, es decir, ley del lugar de situación de la cosa. Y en materia de competencia jurisdiccional, también, es decir, donde se encuentre la cosa es donde tengo que demandar. Si demando ante los tribunales del lugar de situación y resulta que durante la tramitación del pleito la cosa se traslada de un lugar a otro, la pregunta es, ¿debería iniciar una nueva demanda ante los tribunales del otro estado en el que hoy se encuentra la cosa? La respuesta viene dada por el párrafo segundo del artículo 34. Es decir, que el cambio de situación de la cosa mueble litigiosa operado después de la promoción de la respectiva acción real, es decir, se promovió efectivamente, no modifica las reglas de competencia legislativa y judicial que originariamente fueron aplicables. Es decir, tanto el derecho aplicable como el juez competente seguirán siendo el mismo, aunque cambie de situación. Artículo 35, por favor, Araceli. Sí, artículo 35. Los derechos adquiridos por terceros sobre los mismos bienes, de conformidad con la ley del lugar de su nueva situación, después del cambio operado y antes de llenarse los requisitos referidos, priman sobre los del primer adquiriente. Muy bien, aquí tampoco encontramos que tenemos ninguna cuestión puntual que nos diferencie sustancialmente. Los derechos adquiridos por terceros sobre los mismos bienes, es decir, bienes que han sido trasladados de un estado a otro, de conformidad con la ley del lugar de su nueva situación, después del cambio operado y antes de llenarse los requisitos referidos en el artículo anterior, priman sobre los del primer adquiriente. Es decir, las reglas siguen siendo las mismas. Como decíamos, en relación a 1889, el Tratado de 1940 incorpora solamente el segundo párrafo del artículo 34. Y respecto a la jurisdicción, que ya lo leí y que mantiene los mismos criterios que en 1889, creo que podemos ganar tiempo, salvo que surjan algunas dudas de parte de ustedes, para pasarnos directamente a las disposiciones de nuestro Código Civil. Araceli, por favor. Sí. Artículo 16. Los bienes, cualquiera sea su naturaleza, se regirán por la ley del lugar
donde están situados, en cuanto a su calidad, posesión, enajenabilidad absoluta o relativa, y a todas las relaciones de derecho de carácter real que son susceptibles. Siguiente, porque tenemos una redacción similar, ¿no? Es decir, sigue los mismos parámetros que el 89 y el 40. Siguiente, por favor. Artículo 18. El cambio de situación de los bienes muebles no afecta a los derechos adquiridos con arreglo a la ley del lugar donde existían al tiempo de su adquisición. Sin embargo, los interesados están obligados a llenar los requisitos de fondo y de forma exigidos por la ley del lugar de la nueva situación para la adquisición y conservación de tales derechos. En cambio, el cambio de la situación de la cosa mueble litigiosa operado después de la promoción de la acción real no modifica las reglas de competencia legislativa y judicial que originariamente fueron aplicables. Muy bien. Este artículo 18, como ustedes podrán ver, es una transcripción o encuentra su fuente en el artículo 34 del Tratado de 1940, es decir, sigue la misma línea. Vamos al artículo 19. Artículo 19. Los derechos adquiridos por terceros sobre los mismos bienes, de conformidad con la ley del lugar de su nueva situación, después del cambio operado y antes de llenarse los requisitos referidos, prevalecen los del primer adquiriente. Muy bien, con lo cual también seguimos la misma línea del 89 y el 40. Poco más podemos decir a este respecto. Artículo 21. Artículo 21. Los buques y aeronaves están sometidos a la ley del pabellón en lo que respecta a su adquisición, enajenación y tripulación, a los efectos de los derechos y obligaciones emergentes de sus operaciones en aguas o espacios aéreos no nacionales. Se rigen por la ley del Estado en cuya jurisdicción se encontraren. Muy bien. A ver, los buques y aeronaves están sometidos a la ley del pabellón en lo que respecta a su adquisición, enajenación y tripulación. Fíjense que la adquisición y la enajenación son cuestiones de carácter real, pero la tripulación vincula otro tipo de relaciones, otro tipo de relaciones que no son estrictamente reales y que aquí se introducen. A los efectos de los derechos y obligaciones emergentes de sus operaciones en aguas o espacios aéreos no nacionales, se rigen por la ley del Estado en cuya jurisdicción se encontraren. La norma no introduce unos elementos a los cuales tenemos que tener mucho cuidado. Dice, a los efectos de los derechos y obligaciones emergentes de sus operaciones en aguas o espacios aéreos no nacionales, se rigen por la ley del Estado en cuya jurisdicción se encontraren. Es decir, esas operaciones, esas actividades, se regirán por la ley del Estado de cuya jurisdicción se encuentren. Es decir, en todo momento, cuando están realizando esas actividades en la jurisdicción de algún Estado, será el ordenamiento jurídico de ese Estado el que regirá esa materia. Y finalmente, el Código de Organización Judicial, por favor, Araceli. Artículo 16. En las acciones reales sobre inmuebles, será competente el juez del lugar de su situación. Cuando ejerzan acciones reales sobre muebles, serán competentes al juez del lugar donde se hallen o el del dominio del demandado a elección del demandante. Domicilio tiene que ser. Domicilio, estaba mal redactado ahí. Entonces, las acciones reales sobre inmuebles será competente el juez del lugar de situación. Cuando ejerzan acciones reales sobre muebles será competente al juez del lugar donde se hallen, es decir, también el del lugar de su situación. O el del domicilio del demandado a elección del demandante, ¿sí? Nuestro ordenamiento jurídico incorpora un elemento de conexión diferente a los tratados del 89 y del 40, es decir, se aparta en este punto para las acciones reales que se puedan ejercer respecto de bienes muebles que les otorga efectivamente la competencia a los jueces del lugar de situación, pero también a los del lugar del domicilio del demandado, ¿sí?
Por resumir, si les parece bien, el criterio fundamental, el punto de conexión, el elemento que para el legislador internacional y para el legislador nacional, y esto se da en la mayoría de los ordenamientos jurídicos en estas cuestiones, en donde hay mayor claridad y casi una uniformidad importante, es el criterio de la lex recipe, es decir, la ley del lugar de situación de la cosa. Define el juez competente para entender en materia de derechos reales y también el derecho aplicable. Y luego, en la regulación de los bienes que pueden ser trasladados de un lugar a otro, para nosotros, bienes muebles, se tienen en cuenta las circunstancias de cuál será el derecho aplicable y el juez competente para la titularidad de esos derechos, y también a partir de 1940 y también incorporado en nuestro Código Civil, la fijación de la jurisdicción en materia legislativa y en materia judicial para la cuestión que tiene que ver con un litigio que ya está en marcha, y durante ese proceso la cosa mueble se traslada de un estado a otro. Es decir, se establece que se conservan esas competencias iniciales u originales. Con lo cual, estos son los elementos que tenemos que tener en cuenta. Voy a hacer un rápido repaso con ustedes respecto de la cuestión que tiene que ver con qué es lo que define la ley del lugar de situación. ¿Qué aspectos define la ley del lugar de situación? Y eso lo podemos ver ya teniendo conocimiento, y a ver si alguien recuerda cuál es, por ejemplo, el derecho aplicable a, no sé, pensemos en una situación de un contrato, aunque no hemos desarrollado y vamos a desarrollar más adelante, pero si pensemos en el derecho aplicable a los contratos, y si pensamos que esos contratos se regirán, por ejemplo, por la ley del lugar de cumplimiento de la obligación, o se regirá por la ley elegida por las partes, cualquiera sea esto, tenemos que decir que ¿qué es lo que va a regir esa ley? Va a regir las relaciones en materia de obligaciones y derechos de comprador y vendedor. Pero, ¿qué ordenamiento jurídico va a decidir si la cosa sobre la cual recae el contrato de compra-venta es una cosa que está en el comercio o no? Por ejemplo, es decir, ¿es enajenable o no? La va a definir la ley del lugar de situación de la cosa, con independencia de cuál es el derecho aplicable al contrato propiamente dicho. Y estas son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta, porque en un caso práctico que vamos a desarrollar seguramente más adelante, en algún caso práctico que se les presente en la vida profesional, tenemos que tratar de evitar la enorme tentación que seguramente vamos a tener, que cuando estén involucrados en la situación bienes, muebles o inmuebles, pensemos de partida que el derecho aplicable será, o que el juez competente será, el del lugar de su situación, para entender cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con las relaciones, los derechos y obligaciones entre las partes, y no las cuestiones de carácter eminentemente real. ¿Hasta aquí me siguen o no? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Sí, doctor, le quería hacer una consulta, por favor. Sí, Ulrich. Sí, doctor, con respecto a lo que estaba diciendo últimamente con el tema de los contratos, generalmente los contratos se pactan en el lugar donde van a decidir si tienen algún tipo de, dirimir algún tipo de litigio, generalmente. Sí. Y esa es mi consulta, si generalmente está pactado. ¿Pero cuál es tu consulta? Sí, si generalmente está pactado ahí el litigio, por más de que la cosa esté fuera de ese territorio, igual se va a tener que dirimir el conflicto donde está la cosa o el inmueble, ¿verdad? No, así es. No, tu ejemplo es interesante. Vamos a poner un ejemplo, un contrato de compraventa de un inmueble, ¿sí?
o de un mueble, de lo que fuera, ¿no? Un contrato internacional de compra-venta en el cual comprador y vendedor pactan que la jurisdicción competente y el derecho aplicable al contrato será, por ejemplo, el derecho, vamos a suponer que estamos en el ámbito del Código Civil, entonces pactan el derecho español, ¿sí? Por poner cualquiera. El planteamiento que nos hace Ulrich dice, con independencia de que ellos hayan pactado que el juez competente será o podrá ser cualquiera o el derecho aplicable será el español, no vamos a complicar con la jurisdicción. Voy a poner el ejemplo con el derecho aplicable. El derecho aplicable será el español porque es el derecho aplicable al contrato y lo han elegido las partes, entendiendo que esa elección pudiera ser válida. El planteamiento, si entiendo bien, que hace Ulrich es, con independencia de ese planteamiento, el derecho aplicable será el paraguayo porque la cosa se encuentra en el Paraguay. Esa es la pregunta, ¿verdad, Ulrich? Sí, esa es, doctor. Bien, voy a diferenciar. Y tu ejemplo es súper pertinente, muy bien. El derecho elegido por las partes, el derecho español, va a regir el conjunto de derechos y obligaciones entre las partes en la relación contractual. Es decir, tiempos de entrega, plazos para pagos, condiciones para pagos, obligaciones derivadas de los incumplimientos, consecuencias, cláusula penal, etc. Eso va a regir el derecho español y no va a ser desplazado por el derecho paraguayo, que es el lugar de situación de la cosa. ¿Qué es lo que va a regir el derecho paraguayo? Va a regir las cuestiones de estricto carácter real. ¿Cuáles son esas cuestiones? La primera, que se señala en los 3 textos que hemos leído aquí, es la cuestión que tiene que ver con la enajenabilidad. Es decir, si la cosa es o no enajenable. ¿Qué significa eso? Conocemos habitualmente, cuando hemos estudiado las materias, de si la cosa está o no en el comercio. Es decir, si se puede vender esa cosa. ¿Sí? Vamos a suponer que nos encontramos ante un bien del patrimonio histórico y cultural que existe, y estoy suponiendo que existe una norma que prohíbe su venta a extranjeros, por ejemplo, ¿sí? Para evitar que salga un bien, una pintura o lo que fuera, cualquier cosa del patrimonio histórico nacional que no se pueda vender a extranjeros porque se podría ir fuera. Se puede mantener en la propiedad privada, se puede enajenar entre paraguayos y además existe la obligación de mantener en el país. ¿Sí? Si el contrato establece que se da un contrato de compra-venta, es decir, se pacta un precio, condiciones de pago, etcétera, todas esas obligaciones se regirán por la ley española. Pero la cuestión principal que tiene que ver con la enajenabilidad, es decir, si la cosa se puede vender o no, la definirá la ley paraguaya. Pero esa es una cuestión de carácter real que tiene que ver con la cosa, no tiene que ver propiamente con la relación de derechos y obligaciones entre los contratantes, aunque evidentemente que la cosa pueda o no ser enajenada afecta a las posibilidades de cumplimiento de la obligación, ¿sí? Pero eso se tendrá en cuenta, como ya hemos visto en la lección 3ª, cuando hablamos de, la lección 4ª, cuando hablamos de las normas imperativas. Esta norma entrará como una norma imperativa y el juez la tendrá que considerar, pero eso no significa que no va a aplicar el derecho aplicable al contrato propiamente. ¿Me siguen? ¿Se entiende, Ulrich? Sí, se entiende, doctor, se entiende. Correcto. Entonces, las situaciones reales no son como las estudiamos, y por eso está bien este tipo de preguntas, no son como las estudiamos módulo a módulo o lección a lección, donde decimos el derecho aplicable a las cosas es el derecho en lugar de su situación. Vale, fenomenal, ya está, hasta ahí. Pero cuando lo ponemos en un caso concreto y decimos un contrato celebrado entre A y B que implica una cosa mueble que tiene tales o cuales características, estamos diciendo primero que la capacidad para contratar se rige por un ordenamiento jurídico. La capacidad de hecho para contratar por la ley del lugar de domicilio de cada una de las partes, por ejemplo. Que en el contrato pactaron cuál es el derecho aplicable al contrato propiamente, es decir, a las cuestiones de fondo del contrato, y ese ordenamiento, esa elección puede ser perfectamente válida. Pero también incidirá el derecho aplicable a las cuestiones de estricto carácter real respecto de la cosa sobre la cual recae el contrato. Si el contrato recae sobre una prestación de servicio, por ejemplo, evidentemente no hay derechos reales involucrados. ¿Está? ¿Sí?
Sí, doctor, muchísimas gracias. Ah, perfecto. Gracias a vos porque tu pregunta fue súper pertinente. Si